Amén. Espera tantito, espérense. Aquí eso. Ok. Shabbat Shalom, bendito sea el Eterno porque nos tiene reunidos otra vez en este Shabbat y también nos tiene reunidos en Yom Tov, que este es el último día de Pesach, de los 8 días de Pesach que tenemos en el exilio. Bendito sea el Eterno. Ya vamos a comer otra vez Hametz. Ya vamos a comer otra vez levadura. Y nuestros sabios nos preguntan por qué si la levadura es algo tan aparentemente negativo en la Torah y se nos prohíbe por toda una semana, ¿por qué no se nos prohíbe en todo el año? Es decir, estuviera muy delgaditos. Es decir, ¿por qué razón, si lo que decimos que la levadura representa es orgullo, porque la levadura infla y se fermenta, hay una descomposición y crece, ¿por qué entonces se nos prohíbe solamente en la semana de Pesach? ¿Por qué no se nos prohíbe en todo el año o no se nos prohíbe en Shabbat? Es más, en todas las festividades estamos obligados a traer pan. Shabbat, tenemos que tener pan, tenemos que tener lejem, tenemos que tener lo que es leudado. Y nuestros sabios nos dicen que es porque una persona tiene que saber que cuando se lo propone, lo puede hacer. Cuando una persona dice, no puedo hacer tal mandamiento, no puedo hacer tal mitzvah porque es muy difícil para mí, no puedo cumplirla, en realidad es porque no se lo ha propuesto hacerlo. Porque toda esta semana de Matzah estamos obligados a no comer pan con levadura, a no comer lejem. Y es un mandamiento, sí, y está culpado con caret, sí. ¿Pero qué nos enseña? Nos enseña que sí tenemos la capacidad para cumplir cualquier mitzvah o cualquier propósito que nos pongamos en la vida, pero solo depende de poner de nuestra parte. ¿Ok? Depende de poner de nuestra parte. Muchas veces lo hacemos por temor y no por amor. Dicen los sabios, está bien, con que lo hagas con temor, aunque es un segundo nivel de guardar los mandamientos, de todos modos lo estás aguardando, lo estás manteniendo. Lo ideal es por amor, pero de las dos formas se puede guardar un mandamiento. Y en este caso, el Eterno nos viene a enseñar cómo es que por 7 días, 8 días en el exilio, nosotros nos pudimos abstener no solamente del pan, sino de todo lo que contuviera levadura. Eso quiere decir que podemos cumplir cualquier mandamiento que venga enfrente de nosotros. Parece muy difícil cuando una persona no está acostumbrada al ayuno, en Yom Kippur, por ejemplo, pasar 25 o 26 horas ayunando. Sin agua, sin comida, sin nada. Y alguien podría decir, no aguanto tanto. Pero el Eterno nos enseña que podemos cambiar eso y que solo es que nosotros pongamos de nuestra parte para poderlo realizar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de este tema interesante que me pareció para este último día de Pesach. No tenemos parashá porque las parashá no se dan en Yom Tov, solamente en días regulares de Shabbat. Y este día vamos a ver el pan y el visitante misterioso de medianoche. Parece un título bastante de película, ¿no? O de una novela. Pero en realidad es algo que aparece en nuestros escritos. Es algo que está ahí y que es de una mashal, que es de una parábola y que necesitamos decodificar porque las parábolas de nuestro santo maestro están en un nivel que muchas veces la persona común, la persona que solamente lee la escritura en nivel pashat no lo puede entender, no lo puede comprender. Hay una decodificación en los 4 estilos de interpretación que ya hemos estudiado aquí otras veces y que vamos a estar viendo en su tiempo. Entonces, ¿qué es la importancia del pan? ¿Por qué es tan importante el pan para la subsistencia humana? El pueblo de Israel se quejó en el desierto por el pan. ¿Y qué dijo? No dijo Hashem, no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Hashem, la Torah. La Torah, por lo tanto, fue comparada con el pan.
La Torá fue comparada con el pan, la Torá fue comparada con el agua, la Torá es comparada con la miel, la Torá es comparada con lo dulce. Por lo tanto, muchas interpretaciones que vienen en la Torá, que vienen en los profetas, en los escritos y en los dichos de nuestro Santo Maestro y en los dichos de los sabios talmúdicos, tenemos que saber que muchas veces tenemos que tomarlos en los niveles de interpretación alegóricos, como lo son pan, agua, miel o lo dulce, los dátiles, lo dulce, lo que se come, que en realidad tiene que ver un contexto con la Torá. El pan con levadura no es malo, y el hametz no es malo en sí mismo. De ninguna manera puede representar algo perverso, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos. ¿Por qué? ¿Cómo es que Hashem nos pide no traer levadura al altar en los sacrificios, como lo estudiamos en la Parashá Vayikra? Ni leudado ni miel junto en el altar está prohibido. Pero resulta que para Shavuot lo que nos pide es 2 panes con levadura. Entonces, ¿cómo entendemos que nos prohíbe traer ofrendas de hametz, ofrendas de lejem, algo leudado, pero en Shavuot nos obliga y nos ordena a traer 2 panes leudados? Y dicen los sabios que esto es porque, en realidad, ¿qué es lo que le da la hermosura al pan? Y el sabor. La levadura. ¿Cómo estamos sintiendo la matzá, el pan del pobre, el lejen oní? ¿Le quiere poner unas cosas dulces para que sea palo? Uno quiere ponerle algo. Quiere ponerle chocolate, kosher le pesa, quiere ponerle queso crema, el cream cheese, le pesa, todo le quiere poner uno para que tenga sabor. Pero ¿cómo hace usted una caja completa de matzot sin nada? ¿Cómo lo siente? ¿Qué sabor hay? Nada. No hay nada. ¿Sintió usted que comió algo? Siente que se llenó el estómago, pero al paladar no sentirlo, ¿qué pasa? El cerebro no recibe eso de estar satisfecho. Y por eso se llama el pan del pobre, el lejen oní. Pero la levadura da ese sabor y da esa forma y esa belleza al pan cuando se hace por honor al cielo. Eso quiere decir que si una persona guarda Torah, si una persona hace y enseña o aprende Leshem Shamayim, entonces ¿qué sucede? Va a crecer de acuerdo al halal, que es un pan hermoso, y no va a crecer de acuerdo al hametz descompuesto que está representado en el orgullo, sino que va a representar en una mitzvah como lo es el pan halal hoy en día y como lo son los 2 halot que se llevaban al Bet HaMikdash para la época de Shavuot. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tenemos que comprender primero. Yeshua también utilizó en 2 ocasiones la palabra levadura específicas. En una dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la fermentación, de que ellos quieren verse muy exaltados, que los llamen rabí, que los den honores en las esquinas, que cuando hagan algo todos les toquen shofar, que lo hizo. Eso es la clase de levadura que el maestro está diciendo que está prohibido. Pero también dijo que el maestro, él mismo se relacionó con la masa, con la levadura que se quita al pan halal, la bolita, para santificar toda la masa. Si no se quita la bolita, si no se quita ¿cómo se llama en hebreo? Siempre se me olvidan, jafrajá. ¿Jafratí? ¿Cómo es? Jafrajá. Bueno, la bolita. Siempre se me pasa. La bolita que se arranca del pan, si no se arranca del pan, entonces no hay santificación de pan. Y el maestro dijo, él se identificó con eso, que era necesario quitar esa masa de pan
esa bolita que está fermentada, que está leudado, para santificar toda la masa. Porque dice que él también se identificó con la levadura. Pero está hablando de la levadura que se infla por santidad misma, por los mandamientos. Cuando se hace, es Shen Shamayim. Cuando entonces el pan jalá sale hermoso. Ya lo hemos visto aquí que el pan jalá sale bien de acuerdo a cómo esté la intención de la mujer. La mujer está conectada con Hashem, la mujer está haciendo tefilot, la mujer está rodeada de shalom, su pan va a salir exquisito. Porque muchas veces el cumplimiento de las mitzvot tienen que ver con la motivación que la persona tiene en el alma para que salgan bien o para que salgan mal. Y parece increíble, pero sí, así sucede. Entonces, uno puede percibir el estado de ánimo de la mujer en el pan jalá cuando lo prueba. Dice, no, hoy está enojada. Hoy está contenta. Entonces, dependiendo a eso es que vamos a estar analizando este tema del pan. En Israel la tierra se denomina por cinco frutos o 5 cereales principales, entre cereales y frutos que digamos son importantes. El número 1 es el trigo, el número 2 es la vid, el vino, el número 3 es el olivo, de ahí se saca el aceite, la higuera y el dátil. En estos, la higuera y el dátil, en estos 5 entre frutos y cereales, la tierra de Israel se denomina como una tierra bendecida, una tierra bendita, y cuando se tiene pan y vino, se dice que se está con mucha bendición. Vayamos a Génesis, capítulo 27 y verso 28. Génesis 27 y verso 28. Quien no tenga lo puede leer. Y que Elohim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra, y abundancia de cereal y vino. Que Hashem, miren la bendición que recibe Isaac, que Isaac le da a Jacob. Que Hashem te bendiga con ¿qué dice? Con todo el rocío del cielo y te dé la grosura de la tierra y que te dé abundancia de ¿qué? De cereal y vino. De trigo, o sea, cereal y vino, trigo y vino. 27, Para el pan. 27, Eso quiere decir que una de las formas o una de las razones por las cuales tenemos que tener pan y vino en nuestras casas es para representar esa bendición que Hashem nos da. Tener abundancia de pan y de vino. El pan siempre fue algo conocido dentro del pueblo de Israel, porque en el Bet Hamikdash, en el Santo Templo, y en el Mishkan, cuando estaba en el desierto, estaba ordenado que los hijos de Israel llevaran 12 panes que debían de estar constantemente en la mesa. 12 panes. Y de viernes a viernes, de Shabbat a Shabbat se cambiaban 12 panes. Esos panes, ¿cómo se llamaban en hebreo? Lejen Japanim. Los panes, lo traducen como algunos como los panes de la presencia y otros como los panes del rostro. Está delante de Hashem. ¿Y para qué se presentaban estos panes delante del Eterno? Para darle gracias por la bendición que nos dio del trigo, de todo lo que tiene que ver con la agricultura en Israel. El vino es algo que se fue introduciendo dentro del pueblo de Israel por medio de los rabinos. Por medio de los rabinos fue que se fue introduciendo el vino y se fue tomando en las fiestas litúrgicas. Porque en la Torá, por ejemplo, ahorita que hicimos Pesaj, la Torá no nos menciona absolutamente nada de vino. No nos menciona nada de 4 copas, no nos menciona nada. Si le pueden poner al audio un poquito más sordo porque no se escucha. ¿Al audio? Entonces, si se puede, Aparte del micrófono. Oh, estás conectado allá.
en lo que se arregla, voy a hablar más fuerte, al vino es una introducción entonces que los rabinos instituyeron y que ha ayudado para las ceremonias litúrgicas. De hecho, hoy en día es imposible hacer Shabbat si no tenemos vino para Kabbalah Shabbat. Toda fiesta incluye vino, porque también representa bendición, representa la bendición que Hashem nos ha dado. Y entonces tener pan y vino en las casas y en las fiestas es agradecerle a Hashem por eso bueno que nos ha dado. Pero todo esto en un nivel literal también tiene su proyección a un nivel espiritual, a un nivel más profundo. Este nivel, que es el nivel Drash, nos ayuda a comprender que el pan no es simplemente pan y que el vino no es simplemente vino. Nuestros sabios dijeron que en la era mesiánica vamos a tomar del vino de los 6 días de la creación. El vino de los 6 días de la creación. Porque cuando Hashem creó el universo en esos 6 días, también había uvas. Y se cree que el pecado que tuvo Adán fue haber consumido la uva y haberse embriagado. Y por eso nosotros tenemos también vino en nuestras mesas, porque estamos rectificando el pecado de Adán. Pero se imagina usted la dulzura, el sabor, la textura, el tamaño de una uva de los 6 días de la creación. No es lo mismo hablar de la creación durante los primeros 6 días, cuando no hubo pecado. ¿Todavía sigue bajo? Todavía no podemos hablar algo tan bueno como los 6 días primeros de la creación, donde no existía pecado, a cuando comenzó a degenerarse el mundo y la humanidad después de los 6 días y del pecado de Adán, que definitivamente causó afectó negativamente a los frutos, a los árboles, a los animales y al hombre mismo. Por lo tanto, cuando nuestro Santo Maestro dijo: no volveré a beber de este vino de la vid hasta que venga en el reino con mi Padre, al reino de mi Padre. Quiere decir, la uva de los 6 días de la creación. Dijeron los sabios: cuando el vino entra, los secretos salen. Cuando el vino entra, los secretos salen. Claro, esto estamos hablando entre un contexto en Kedushá, que al tomar una copa de vino, hacer un Kiddush en honor al Eterno, tienen que salir palabras de Torah. No el dicho tradicional que tenemos, que los bolos, los borrachos y los niños dicen la verdad. Aunque también tiene razón. Pero en este caso, el maestro nos está hablando de un vino en el reino. Un vino en el Malhut. Secretos ocultos de la creación son los que nos van a conocer Él en esa cena mesiánica, que será pronto en nuestros días. Y dentro de esa misma cena también vamos a comer un pan muy especial que nuestro maestro habló. Y para comprender un poco de ello, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, Matillahu capítulo 6, de los versos 9 al 13. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque
Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Este es el famoso conocido como el Padre Nuestro, porque la oración comienza diciendo Padre Nuestro. Mucho, de paso me va a permitir aclarar un poco esto, rapidito. Muchos han dicho que esta es la oración cristiana. Desde el punto de vista judío dice, el Padre Nuestro es la oración cristiana. Y en el cristianismo, ¿qué se dice? Esta es la oración modelo. Y vale decir que el Padre Nuestro es una oración judía en toda la extensión de la palabra. No estamos hablando en el Padre Nuestro de una institución católica, ni estamos hablando que el Padre Nuestro viene a suplantar las oraciones litúrgicas en la sinagoga, sino que estamos hablando que el Padre Nuestro es una de las tantas oraciones judías que se compuso para la liturgia de las sinagogas. Hay que recordar que en el primer siglo no existía un sidur como el que tenemos hoy en día. En el primer siglo todos tenían un nusaj, un estilo de orar. Solamente los hombres de la gran asamblea habían establecido las 18 bendiciones conocidas como la Midah, Shmoneh Esrei, y todo lo demás, toda la oración previa o después, era en realidad lo que salía del estilo de cada maestro. Eso se llamaba su nusaj. Hasta hoy en día tenemos diferentes nusajim, diferentes formas de rezar. Porque no es lo mismo que rece un ashkenazí, que rece un sefardí o que rece un yeminí. Tenemos diferentes sidurim, diferentes liturgias. Y en el primer siglo, cada maestro le enseñaba a sus discípulos según su estilo de oración. Inclusive en el Talmud se narra que un discípulo tiene el permiso y la obligación de pedirle a su maestro que le enseñe a cómo orar. Y eso es lo que los discípulos le dijeron al rabí, al rebe: enséñanos a orar. ¿Qué nusaj? ¿Qué estilo seguimos? Y si usted mira el Padre Nuestro, está compuesto de la misma raíz y del mismo ADN de las oraciones del primer siglo. Es exactamente el mismo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Hay una objeción que dice que en el primer siglo la comunidad judía casi no le decía Padre a Hashem, porque sentía que era un título muy íntimo. Pero en realidad tenemos evidencia en el Talmud que muchos llamaban a Hashem Padre. Rabbi Akiva dijo: bendito eres tú, Israel, delante de quien te purificas, tu Padre que está en los cielos. Rabbi Elíasar dijo: bendito Hashem que tienes, bendito Israel que tienes en quien apoyarte, en tu Padre que está en los cielos. Y cuando comienza Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, una de las oraciones más profundas y más grandes que tenemos en el judaísmo para Yom Kippur, ¿cuál es? Avinu Malkeinu. Padre nuestro, Rey nuestro. Comenzando con la misma palabra que el maestro comenzó su oración. Avinu Malkeinu, Avinu Sheva Shamayim. En el Sidur tenemos una oración que dice Avinu Sheva Shamayim. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu mundo por medio de tu pueblo que te santifica. Entonces el inicio de la tefilá, vamos a decir que esto es un Kadish, porque es una oración que se repite como una estructura, como una liturgia. Es una oración que ya está establecida como el Kadish. Usted no puede venir y cambiar el Kadish. El Kadish Tikabal, Kadish Yeheshelemah, Kadish Al Israel. Todos estos Kadish ya están establecidos con una estructura que todos deben repetir. Igual el Avinu Sheva Shamayim es una estructura. Ya tiene algo que se tiene que repetir. Entonces,
de ninguna manera es algo que viene a suplementar las tefilot o la liturgia en la sinagoga, sino que puede incluirse como un Kaddish más, como aquí lo hacemos. Se incluye el Avinu Shabbat Shamayim como un Kaddish más. Ahora, cuando usted analiza la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué decimos en el Kaddish? Yikadal veikadash, Yikadal veikadash sheme arabá. Que se bendiga y que se santifique tu gran nombre. Que se santifique tu gran nombre. Es exactamente lo que el maestro está diciendo. Santificado sea tu nombre. Todo judío sabe que en la oración está compuesto de 3 aspectos. Santificar el nombre de Hashem. Eso es lo primero. Hay que darle la gloria, la honra, y por eso que el Kaddish comienza diciendo Yikadal veikadash sheme arabá. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Dar todo el poderío de su reino. Cuando dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y en el Kaddish, ¿cómo decimos en el Kaddish? Que haga florecer su salvación, haga que su ungido se aproxime prontamente a nuestros días, en el mundo que Él creó conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía. Que haga reinar su soberanía, ¿dónde? En la tierra. Entonces, santificar el nombre de Hashem, manifestar el reino de Hashem y alabar a Hashem es parte de la estructura de una oración que se debe hacer a Hashem. En la estructura de la liturgia judía. Y por eso que se termina diciendo en el Kaddish, ¿cómo terminamos diciendo? Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime, loe el nombre del santo bendito es, por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo. ¿Y cómo termina la oración el maestro? Toda la ¿Cómo es que termina diciendo el maestro? Que a ti te da el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Termina diciendo en la versión de Matíyahu. Hay algunos escritos que no contienen esta última parte. Tenemos que tener también esto sabido, que no contienen, porque tuya sea la honra, el honor por los siglos de los siglos. Pero de cualquier manera, la idea de poner eso al final tuvo que haber sido de alguien que sabía de una estructura judía, que es terminar alabando a Hashem. Cuando una persona va a orar, ¿qué es lo primero que hace? También agradecerle a Hashem, bendecir a Hashem, santificar el nombre de Hashem, manifestar el reino, darle la gracia por todo el poder que Él tiene y el dominio que Él tiene sobre la tierra. ¿Y cómo debe finalizar uno? Bendiciendo a Hashem. Entre ese intervalo de santificar el nombre de Hashem, manifestar su reino, es donde entran las peticiones personales y terminar entonces alabando, dando gracias y bendiciendo el nombre del Boré Olam. Pero nunca comenzamos pidiendo. Nunca debemos comenzar pidiendo. ¿Por qué? Porque se tiene un orden para llegar delante de Hashem. Los sabios en la antigüedad dicen que se tardaban 1 hora meditando qué es lo que le iban a decir a Hashem, cómo iban a hablar con Hashem. Y otra hora para poder dejar de orar, qué palabras iban a utilizar. Entonces, si una persona comienza pidiéndole a Hashem y pidiéndole a Hashem, entonces se considera una falta de respeto. Primero hay que santificar el nombre, hay que engrandecer su reino en la tierra, hay que pedir y solamente terminar alabando y agradeciendo por todas las bondades que Él nos da. Entonces, de esta manera es que el Padre Nuestro, usted le puede preguntar a alguien, ¿dónde están los cristianos?
¿Dónde está lo cristiano en esta oración? Dice, Padre nuestro, llévanos al cielo. ¿Dice así el Padre nuestro? No, venga de ti el reino. Dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, santificado sea sus nombres. Dice, ¿acaso el Padre nuestro, hágase tu voluntad como Dios en el cielo y Dios en la tierra, como divino? No dice absolutamente nada, nada de lo que una oración cristiana podría significar. Para comenzar, la oración cristiana tradicional, incluyendo cualquier cristianismo, ¿no? Alguien específico, ¿cómo comienza? Señor Jesús, te pido. Ni siquiera es a Hashem que se le pide. Y aquí Yeshua, ¿a quién nos está mandando que le pidamos? A Hashem. A Hashem. Y aquí, como usted se puede dar cuenta, ni siquiera dice, háganlo en mi nombre. ¿Por qué? Porque todavía no ha muerto. Y todavía no tiene los méritos necesarios para poder pedir por sus méritos. Todo lo que pidáis al Padre en futuro, en mi nombre, se los dará. Solamente en el futuro. No cuando él estaba vivo. Cuando estaba vivo, él mismo se encargaba de rogar a Hashem. Eso es algo que se tiene que tener presente. Algo le pasó. Ok. Entonces, viendo que el Padre Nuestro no es ninguna oración cristiana y que pertenece a un módulo de estructura de la literatura judía, vamos a ver su homólogo, su correspondiente también en el libro de Lucas. Y vayamos a Gilel, capítulo 11, versos 1 al 4. Gilel 11, 1 al 4. Quien lo tenga lo puede leer. Y aconteció que estaba Yehoshua orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Adón, enséñanos a orar, como también Yohanan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y así como en la tierra. El pan del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo comienza diciendo? Rabí, enséñanos a orar. ¿Así como quién? ¿Qué quiere decir eso? Cada maestro tenía su forma específica de orar. Y cada discípulo tomaba la forma de oración de su rabí, de su maestro. Y es por eso que, como les repito, en el primer siglo no había algo totalmente instituido, sino que solamente lo que el maestro le enseñaba a sus discípulos era lo que ellos reproducían. Entonces, Yohanan, aunque supo que Yeshua era el Mashiach ben Yosef, él siguió con su grupo. Yohanan siguió su enseñanza. Siguió purificando, siguió ayunando, rezando y todo como su estilo. Claro, muchos discípulos de Yohanan después se convirtieron discípulos íntimos de Yeshua, y de ellos fueron Kefa, Yohanan y Jacob, que fueron los principales talmidim. Pero esto demuestra también el ADN de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que su ADN es judío totalmente.
nos demuestra que en el primer siglo no existía esa unicidad como la tenemos hoy en día, de alguna forma, con el Sidur. Unos tienen Birkat Shlomo, otros tienen Tejilat Hashem, otros tienen el Ashkenaz, diferentes Sidurim que tenemos hoy en día, pero al menos ya se tiene una unidad mayor que en el primer siglo. Y entonces aquí vuelve el maestro a repetir y los discípulos dicen: enséñanos a orar. ¿No podían ellos orar? Sí podían orar. Eran jóvenes, eran personas que estaban esperando la Geulá de Israel, que estaban esperando la redención, y por eso fue que se les dio el honor de que se les revelara Yeshua como Mashiach. ¿Cómo es que estos estudiantes de Torah, estas personas que esperaban la Geulá, no supieran orar? ¿A qué se refiere entonces con esto? A tomar la costumbre del maestro. A tomar la costumbre del maestro y a tomar y decirle: Rabí, establece un nusaj para nosotros. Establece un orden para nosotros. En el judaísmo se enseña que existen 12 puertas para la tefilá. Una por cada tribu de Israel. Y cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros hacemos tefilá, dice que se abre esa puerta. Nosotros no sabemos de qué tribu somos. No sabemos específicamente si de Asher, de Dan, Neftalí, etcétera, etcétera. Decimos somos judíos porque Judá y el judaísmo se quedó representando la Torá. Pero si por genética a qué tribu pertenecemos, no lo sabemos, nadie lo sabe. Y los sabios, y Maimónides nos dijo que solamente cuando el Mashiach aparezca nos va a decir de qué tribu somos. Pero en Hashamaim, en los cielos, cuando uno hace tefilá, ¿qué pasa? Se abre la puerta de la tribu que uno pertenece. Así como Hashem abrió el Yansuf, el mar de juncos, y dice que lo abrió en 12 secciones, como lo dice en el Salmo 136:4, que partió el mar, dividió el mar en partes, en fracciones. Y dicen los sabios, en 12 fracciones, uno por cada tribu de Israel. Así, cada vez que nosotros hacemos tefilá, Boreolam abre una de las puertas de las tribus que pertenecemos. Entonces, los talmidín no le están diciendo: no sabemos cómo comunicarnos con Hashem, no sabemos cómo ordenar palabras. Lo que los talmidín están diciendo es: establece un orden, establece un nusaj, una oración litúrgica para nosotros. Y entonces él dice: ok, no van a estar con vanas palabrerías, no van a estar con palabras mecánicas como los gentiles, dice, sino que ustedes orarán así. Y ya dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. La santificación del nombre, la exaltación del reino y las alabanzas al Boreolam. Una estructura totalmente judía, dentro de judíos. El Padre nuestro, quien venga a decir que el Avinu Shabbat Shaman es una oración cristiana, en realidad es un ignorante de la tradición judía. Es un ignorante total de la tradición judía y del judaísmo del primer siglo. Pero bien, hay algo muy interesante en la oración cuando el maestro dice: el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. En otra oración el maestro que dijo: no os preocupéis por el día de mañana, qué es lo que hay de comer o lo que has de vestir. No os afanéis por el mañana, dice. Mira las aves del campo y las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves no siembran ni cosechan y Hashem les da de comer. Y los lirios del campo, ni Salomón se vistió con todo el esplendor que ellos tienen. ¿Cuánto más vosotros que sois hijos del Altísimo? Eso ya es parafraseado mío, el último. Entonces, ¿qué sucede? El pan en este contexto es algo que ha llamado la atención, porque si lo tomamos, que el libro de Matillahu está escrito en un nivel drash, en un nivel alusivo, en un nivel más profundo de los 4 niveles que tenemos de interpretación, eso quiere decir que este pan no se está refiriendo simplemente a lo físico, sino que se está refiriendo a algo del mundo por venir. En una traducción que muchos lingüistas apoyan y que lo acaba de publicar recientemente Aharon Evi,
que es un escritor de una página que se llama First Fruit of Zion, los primeros frutos de Sion, creyentes en Yeshua. Él dice que esta palabra, nuestro pan diario, o nuestro pan de cada día, dándolo hoy, puede traducirse mejor como nuestro pan de mañana, dánoslo hoy. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Y uno podría preguntarse en qué afecta ese cambio. ¿En qué afecta decir nuestro pan día, dánoslo hoy, o decir nuestro pan del mañana, dánoslo hoy? ¿Qué significado podría tener? ¿O qué alteración del Padre Nuestro podría haber? Él dice que esto es algo muy importante, porque cuando uno pide algo con antelación, algo con mucha prisa, lo de mañana para hoy, ¿cómo sabemos que lo que vamos a tener mañana lo podemos tener hoy? Usted no sabe ni siquiera, Hasbe Shalom, si ya no vamos a amanecer. Usted puede pedir, Hashem, el sueldo que me vas a dar mañana, dámelo hoy. ¿Podemos pedir así? Hashem, si me vas a dar un carro mañana, dámelo hoy. De ninguna manera se puede pedir de esa forma. Pero en este caso, dice este escritor, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y eso profundo es el pan del Malhut. Lejen Hamalhut. Vayamos a Revelaciones. Gilel 14:15. Lucas 14:15. ¿Verdad? Sí. Que lo tenga. Y al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: dichoso aquel que coma pan en el reino de Eloah. Dichoso, bendito aquel que coma pan en el reino de Hashem. Eso quiere decir que este pan que estamos hablando no es lo que el maestro está pidiendo en esta oración, y lo vamos a ver en el contexto de su tefilá. No es el pan físico en realidad, porque para eso él ya había dado otra enseñanza. No os preocupéis por lo que han de comer mañana, con lo que han de vestir, con lo que han de hacer. Cada día trae su afán. Esa es otra enseñanza que trajo el rabí, el Rebe. Pero en este contexto, en esta oración tan especial que le está enseñando a sus discípulos, les está enseñando a pedir pan del reino. ¿Y qué es pan del Malhut? ¿Qué dijimos al principio? Que la Torah es comparada ¿con qué? Con el pan. ¿Qué le está pidiendo los talmidín? ¿Qué Yeshua les está enseñando a sus talmidín a orar? A pedir por las perlas, por la sabiduría, por la Torah del reino de Hashem. Este pan está conectado con lo que dice en Revelaciones 2:17. Vayamos a Revelaciones, Jasón Yeshua, las revelaciones de Yeshua, que Hashem le dio a Yeshua, capítulo 2, verso 17. Quien lo tenga lo puede leer. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
¿Qué es lo que nuestro maestro está enseñando en esta extraordinaria explicación que está dando en su libro más profundo, en el nivel Sot, el libro de Jasón, el libro de Revelación? Dice que el que venciere, yo le daré del maná escondido. El maná, que es del cielo, el pan del cielo, el pan de los ángeles. ¿Y ese pan qué es? La Torah. A los ángeles no les sirve en el cielo, pero a nosotros el maná acá en la tierra, esas porciones de Torah son sumamente importantes como humanos. Y por lo tanto el maestro, ahora estamos viendo la conexión de lo que el maestro está tratando de decir. Pidan pan del mañana para hoy. Pidan saborear del Olam Jabá. Pidan saborear de la era mesiánica, de las perlas y las enseñanzas del reino de los cielos. Que de paso es el estudio que vamos a tener por la tarde, a petición ahí que nos hicieron del Malhut Hashamayim. Le volvió a pasar otra vez al teléfono. Por lo tanto, el maestro nos está hablando entonces de un pan que tiene que ver con el Malhut Hashem, con el reino de Hashem. ¿Quiénes van a ser los que van a tener acceso a este pan, a este maná, a esto que le dijo a sus discípulos? Piden el pan del mañana del reino de los cielos. Vayamos a Matíahu, capítulo 8 y verso 11. 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Okay. Muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, algo así, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y ya dijimos, ahora teniendo una conexión de que obviamente la mesa sirve para comer, y que el maestro dijo: no volveré a beber de este vino hasta que no, este fruto de la vida, hasta que no sea en el reino de mi Padre. Y ahora les dice que nos va a dar el maná escondido a los que vencieran, a los que logran pasar las pruebas, las dificultades de vivir en este mundo en el que estamos hoy en día, sobrepasando los obstáculos de acuerdo a la observancia de la Torá. Entonces se va a dar el cabod de sentarse con Abraham, Isaac y Jacob y compartir de ese pan. Los sabios dijeron que uno de los banquetes del Olam Jabá va a ser Leviatán. Ya me trae recuerdos Leviatán. Pero los sabios dicen que es una forma simbólica de decir que Hashem nos va a dar todos los secretos de la Torah. El maestro está haciendo la misma afirmación, pero ahora nos lo está haciendo por medio del pan, del lejem. Nos va a dar de ese maná escondido que necesitamos saborear, porque dicen también los sabios que la Torah que conocemos hoy en día no es ni siquiera una parte de lo que el Mashiach nos va a enseñar de la verdadera Torah. Hoy estamos estudiando solamente el vestido de la Torah, pero la interpretación profunda nos la dará el maestro, nos la dará el Mashiach. Tanto dice que si el Mashiach aparece y te manda a transgredir un mandamiento de la Torah, hazlo, porque no estás transgrediendo, sino que te está dando la verdadera interpretación. ¿Cómo podemos ver esto en el caso de Yeshua? En una parte del Mashiach ben Yosef, cuando le dice que está permitido sanar en Shabbat. ¿Y qué decía la mayoría? No, es una transgresión sanar en Shabbat. ¿Estaba correcto lo que el maestro estaba enseñando? Sí. Y de hecho quedó en la halajá establecido después. La vida sobrepasa a los mandamientos. Pero eso no lo entendían. O sea que, hermano, ¿era una halajá mesiánica o una halajá yudí? Una halajá, eso que es una halajá nazratí, mesiánica de Yeshua, y se introdujo, ya sea porque muchos de los que creyeron en Yeshua se tuvieron que esconder y vivir dentro de las demás comunidades judías que no creyeron inclusive en Yeshua por el exilio, por Roma y por ser judíos. Entonces obviamente ellos tuvieron que introducir mucho de eso en la halajá
ortodoxa, porque inclusive tenemos evidencia que Kefa era un escritor de poemas litúrgicos para las fiestas altas en las comunidades judías ortodoxas. O sea, se tenía mucha unión, y eso fue... Claro, porque era en la época judía y todos siendo judíos. No había ningún problema. No había, sí, era pues contradictorio de que hiciera algo diferente siendo judío. La discusión estaba en la halajá, no en la deidad, no en la teología. Eso no tenía ningún problema. El gran problema es ahora que hoy dice usted, yo creo en Yeshua, y ¿qué dicen? Es cristiano. La tradición. ¿Usted cree en Yeshua? Sí, usted es cristiano. Inmediatamente, ni siquiera lo dejan decir, pero no, usted es cristiano entonces. Lamentablemente ese es el contexto que tenemos hoy en día. Pero bien, entonces, de esa Torá, de ese pan, de ese maná escondido que nos está hablando el maestro, y que todos podemos venir a tomar parte de esa mesa, de los que logren sobrepasar los problemas y las dificultades de acuerdo a la bendita y sagrada Torá. Ahora, si seguimos leyendo el contexto de Hillel, el maestro nos trae otras dos enseñanzas más, que están relacionadas con el Padre Nuestro. Y vayamos a Hillel, capítulo 11, versos 5 al 8. Y les dijo: ¿quién de ustedes que teniendo un amigo acude a él a medianoche y le dice: amigo mío, préstame 3 tortas de pan, porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo nada para servirle? Le responderá a su amigo desde el interior diciéndole: no me molestes, pues he aquí que la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme a darte nada. Yo les digo que si no se lo da por motivo de la amistad, se levantará a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pida recibirá, y el que busque encontrará, y el que toque la puerta se le abrirá. Porque ¿quién de ustedes, siendo padre, al pedirle a su hijo un pan, acaso le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Hasta el 13. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará el Espíritu a los que le pidan? Miren toda esta conexión que trae el maestro. 3 enseñanzas conectadas por un hilo importante, que es pedir. Pedir pan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro cada día danoslo hoy. Y luego dice: ¿y quién tiene un amigo que lo visita a medianoche y le pide a su amigo 3 tortas de pan porque tiene un invitado? ¿Pero qué le dice el otro amigo? No me molestes, estoy durmiendo, estoy acostado con mis hijos y no quiero levantarme. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado puede tener alguien que toca la puerta a medianoche, que le está pidiendo pan, y que la otra persona no quiere levantarse porque está dormido con sus hijos en la cama? Y la tercera enseñanza que trae, ¿cuál es? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Y quién de ustedes, si su hijo les pide un huevo, le dará una serpiente, un escorpión? Es decir, esto que está en el nivel de mashal, en el nivel de parábola, tiene algo muy grande que traernos a enseñar. Muy grande, porque desde el punto de vista, para las parábolas nosotros necesitamos llaves, porque por eso el maestro hablaba en parábolas, porque dice, toda la demás gente no entiende, pero el maestro traía a sus discípulos y les explicaba en privado, y les dice: a ustedes se les dio a conocer los secretos del reino, a nosotros no, todavía no, pero a ellos sí les explicaba qué es lo que estaba pasando en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos.
Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parábola? Un visitante que pide pan, pero ya es muy noche y el que está adentro lo quiere retrasar hasta la mañana. No quiere levantarse, no desea levantarse. Quiere hacer lo posible para retrasar hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque sus hijos están dormidos. El visitante entonces sigue insistiendo porque tiene un invitado y no tiene que darle de comer. Pero ¿por qué no le pidió, dame unos huevos, carne, cordero, dame algo que tengas ahí? Sino que precisamente le pide 3 panes, que tiene con la conexión de todo esto que venimos viendo. En la parábola, vamos a comenzar a decodificar la parábola. El visitante que va a tocar la puerta es Yeshua. Y va a pedir pan del día de mañana, pero el que está adentro no se lo quiere dar. ¿Quién es el que está adentro con sus hijos dormidos en la cama? Es Hashem. Es Hashem. ¿Y por qué nosotros decimos que Hashem es el amigo que está ahí metido en la cama y que no le quiere dar todavía el pan de mañana? Leamos en el Salmo 44, 24, lo que nos dice el Melech David. 44. No vuelvas tu rostro de nosotros, ni te olvides de nuestro abatimiento y nuestras aflicciones. No vuelvas tu rostro. ¿Y cómo dice? De nosotros, ni te olvides de nuestro abatimiento y nuestras aflicciones. Lee el anterior. El 23. Despierta, oh Hashem. Despierta, Hashem. Despierta, oh El 23, Hashem. entonces. Despierta, oh Hashem, y no duermas. Acuérdate de nosotros y no nos olvides. Despierta, oh Hashem. Acuérdate de nosotros y no nos olvides. Entonces, ¿por qué el anfitrión, por qué el amigo que está dormido con sus hijos no le quiere dar pan y quiere retrasarlo todo? Es identificado con Hashem. Porque como lo dice el Salmo, Hashem no está dormido. No duerme ni se adormece. Hashem no. Hazbe Shalom. Pero el salmista lo dice de una forma simbólica para que nosotros lo entendamos. Hashem no, escúchanos ya. Hashem, respóndenos en este momento. ¿En qué momento? En el momento de la aflicción. En el momento del exilio. En el momento de la tortura. Es por eso que lo que Hashem está tratando de hacer es retener el Malhut Hashem, el reino de los cielos, y el pan, la enseñanza del reino de los cielos, hasta que termine el exilio, donde él está con los hijos. Pero insiste el anfitrión y dice que el que pida, se le dará, y el que busca, encontrará, y el que toca la puerta, se le abrirá. ¿Ok? Dice que el visitante lo va a buscar, ¿a qué horas? Medianoche. A medianoche. ¿A qué horas Hashem le dio la profecía a Abraham que el pueblo iba a ser esclavo en Egipto por 400 años? En la noche. En la Torá y en toda la literatura judía, el término noche significa exilio. Cuando dice estamos en la oscuridad, estamos en la noche, en toda la literatura rabínica significa estamos en el galut, estamos en el exilio. Y cuando se habla de mañana, tanto de mañana como boker, como mañana de mahar, de otro día, se está haciendo una referencia al mañana en el reino mesiánico, mañana en el reino de los cielos.
Y el pan que está pidiendo este anfitrión no es sino un anticipo de esa era mesiánica. Y en un momento como el que Yeshua apareció, donde todo el mundo esperaba la redención, la Geulah, Yeshua les dio enseñanzas a sus discípulos que ningún otro maestro les había transmitido. Es más, el maestro les llegó a decir que él tenía una comida que los discípulos no conocían. Vayamos a Juan capítulo 4, verso 30 al 33. Juan 4, versos 30 al 33. Cuatro, 30 al 33. Y saliendo los hombres de la ciudad vinieron a él. Mientras tanto sus discípulos le insistían diciendo: Maestro nuestro, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre ellos: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Yeshua le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. ¿Hasta el 35? Al 33. Amén. ¿Cuál es entonces la comida que el maestro habla en los niveles más profundos? Hacer la voluntad de Hashem. Por lo tanto, el pan que nos está enseñando a pedir es conocer la Torah, hacer la voluntad de Hashem y saborear parte de ese reino venidero. Cuando dice acá que este invitado al final les dio a probar algo, les dio a beber algo, a probar algo de pan de la era mesiánica, lo podemos ver cuando se lleva a Yohanan, a Kefa y se lleva a Jacob al monte de la transfiguración, como se le conoce, y dice que él se transformó y estaba Moshe y estaba Eliyahu y ellos vieron que estaba ahí y que querían hacer 3 enramadas, pero Hashem no los dejó. Y entonces dice: hay aquí que personas que no van a morir antes que vean el reino. Y entonces dice que eso de la transfiguración era una visión que ellos estaban teniendo del reino. Por lo tanto les dio a probar cosas del reino, aún en visiones. Pero hay algo muy interesante, porque en todo este relato dice: pide y se te dará, toca y se abrirá, busca y encontrarás. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el maestro? Nos está enseñando, según lo que hemos venido estudiando, nos está enseñando a pedirle a Hashem cosas materiales. Nos está enseñando a Hashem a pedirle lo que querramos dentro de este modelo de oración del Padre Nuestro y de lo que pide el visitante misterioso durante la noche. Hashem, dame carros, casas, puntos, como en los bancos en Guatemala se gana casas, carros y puntos, que son como ofertas que dan. Pero no nos está enseñando eso, nos está enseñando a pedir algo que tiene que ver con el ámbito espiritual, ruhaní. Y eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Porque al final, en el libro de Lucas, ¿qué es lo que dice al final de la oración? Si vosotros siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más Hashem no da qué? Su Ruach HaKodesh a aquellos que lo piden. Eso quiere decir que la intención de pedir, rogar, buscar, tocar la puerta, insistir, es para que Hashem nos dé de su Ruach para comenzar a disfrutar de los adelantos, las primicias del reino mesiánico. ¿Y cuáles son estas primicias del reino mesiánico? Para ir terminando, veamos Joel, capítulo 2 y verso 28. Joel 2:28. Dice:
Sucederá después de esto que derramaré mi ruach sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Bien, esto es parte de la revelación de la Ruach HaKodesh que el maestro está pidiendo que no le pidamos al maestro, enseñándonos a que le pidamos al maestro. Y luego miremos Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. ...36, 27... ...36, 27... Ezequiel 36, 27... Y pondré dentro de vosotros mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí hay algo interesante, porque aquí lo que nos está diciendo es que pondré mi ruach dentro de vosotros para que andéis ¿qué? En mis estatutos y en mis ordenanzas. Eso quiere decir que cada vez que se habla de Ruach Kodesh, de la presencia de Hashem o del viento de Hashem en los escritos de Yeshua, se está refiriendo no a ser poseído para hablar lenguas, tirarse al suelo, profetizar, brincar y hacer todo un desorden que no tiene ningún fundamento en la Torá o en la tradición judía. Cuando está diciendo que Hashem nos va en el Ruach Kodesh, está diciendo que va a poner dentro de nosotros la Torá, sus estatutos, sus enseñanzas y sus ordenanzas. No tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha presentado en las diferentes clases de cristianismo, de tirarse, hablar lenguas, tirar el espíritu con la mano, con la boca. Todo eso no tiene ningún fundamento. Cuando se habla de Ruach Kodesh o se habla de Ruach en las enseñanzas del maestro, es la Torah, la bendita y sagrada Torah. Vayamos a Isaías 44:3. Porque pondré aguas en el lugar seco y torrentes en las tierras secas. Mi ruach derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos. Mi ruach pondré sobre tu descendencia, los hijos de Israel, que es la Torah implantada entre nosotros, que es guardar los mandamientos, las ordenanzas y las leyes, y toda la tierra árida la va a llenar de agua. Entonces, pedirle a Hashem que nos dé de su ruach es permitir que el Eterno ponga dentro de nosotros la Torah y comenzar a experimentar el reino mesiánico hoy, viviendo la Torah dentro de nosotros. Eso tiene que ver con un cambio evolutivo en cada uno de nosotros, desculturización, tiene que ver con mucho apego a los mandamientos. Y como decía David, te he pedido de noche, de día, de mañana y de tarde. Quiere decir que estar con mucha tefilá, muy pegados al Borei Olam, para poder pedir tener la Torah dentro de nosotros. Ahora, el libro de Gilel también nos menciona algo interesante, porque dice que ¿quién de ustedes, si le pide algo bueno a su hijo, si les pide pan le da una piedra, si le pide un huevo le da un escorpión o le da una serpiente? Todo esto son símbolos del exilio, del galut. ¿Y por qué deducimos nosotros esto? Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versos 15 al 16. Y te condujo por un vasto y terrible desierto, lugar de basiliscos y escorpiones, y lugares áridos donde no había agua. Él es quien hizo brotar para ti aguas de roca de pedernal. Te alimentó en el desierto con maná, el cual tus padres no habían conocido, con el propósito de humillarte y ponerte a prueba para al final hacerte bien. Miren cómo es la cosa. Esta pasada en el desierto representa proféticamente nuestro exilio hoy en día.
Porque a pesar que estamos en el desierto árido, que es el exilio, rodeado de escorpiones, serpientes, rodeado de cosas malas, Hashem dice que te alimentó con maná del cielo, te dio de beber agua y te humilló para que pasaras la prueba en el desierto. Exactamente lo mismo estamos pasando hoy en día. ¿Queremos alimentarnos del maná del reino de Hashem? Pidámoslo. Ese maná escondido, ese pan del reino, que es la Torá, el Espíritu de Hashem, la Torá de Hashem implantada dentro de nosotros. Por lo tanto, el Padre Nuestro, el Avinu Shabbat Shamayim, y sus enseñanzas unidas al misterioso visitante de medianoche, que es nuestro Santo Maestro, que apareció para darnos cierto pan en sus enseñanzas del Malhut Shamayim, viene a enseñarnos cuán importante es estar estudiando Torah, estar viviendo Torah y estar pidiéndole a Hashem día con día poner la Torah en nuestros corazones. Porque dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cometieron pecado, idolatría, y dice, haré un nuevo pacto con ustedes, no como lo hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, sino que este es mi nuevo pacto, pondré mi Torah dentro de vuestros corazones. Eso es lo que el Maestro nos está enseñando, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir diaria y constantemente. Establecer primeramente el reino de Hashem y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Esa era la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Así que vamos a dejar la clase por acá el día de hoy. Esperemos que esto quede claro en nuestros corazones. Todo lo que tiene que ver con la petición en el contexto del Padre Nuestro y la explicación de Lucas de Gilel, del misterioso visitante y del padre que le da un pan a su hijo, se está refiriendo a cosas del mundo por venir, del Olam Haba. Con la ayuda de Hashem, entonces vamos a ir por la tarde en nuestro segundo shiur y vamos a dejar el tiempo a Abraham. Y un saludo a todos aquellos también que nos están viendo o que nos van a estar viendo por YouTube, Livestream, y que nos van a estar escuchando por iVoox también, en los podcasts. Colombia, En Colombia, un saludo para Colombia, para los hermanos de Colombia, a España también, los hermanos de Virginia también que nos están escuchando, los de Charleston y los demás lugares que nos van a estar escuchando, Guatemala también. Con la ayuda de Hashem vamos a estarnos viendo acá por la tarde, y bendito sea el Eterno. Vamos a dejar el tiempo a nuestro Hassan Abraham.